Buenas noches a todos. Un directo más en Auner TV hoy. En la tribuna tenemos a Coto Matamoros para acompañar a Fran en un debate sobre la regularización masiva de los inmigrantes. Pero, como la actualidad manda, esta tarde ha habido una carta del presidente del gobierno que ha suspendido su agenda por los próximos 5 días por la admisión a trámite, la apertura de diligencias de un juzgado de Madrid por el caso de su mujer, acusada en este caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Muy buenas noches a los dos y a todos los que nos están viendo. Pablo, buenas noches, Fran, y buenas noches a todos los que nos escuchen. Bueno, buenas noches, Coto y Pablo, vamos. Bueno, lo primero, esta carta de Pedro Sánchez en la que admite que le está afectando todo lo que está saliendo sobre su mujer y que se va a tomar unos días de reflexión para saber si merece la pena continuar en el cargo o no. Él le achaca un ataque de la derecha, la extrema derecha, el sindicato que ha puesto esta denuncia en Manos Limpias, desde la izquierda siempre asociado a la extrema derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a pesar de que el tema del directo era otro, pues vamos a testar la opinión de nuestros dos debatientes de hoy acerca del caso del presidente del gobierno. Coto, empezamos por ti. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado hasta ahora con Begoña Gómez y la decisión que ha tomado hoy el presidente del gobierno? Bueno, yo creo que es una salida de pata de banco, es decir, esa carta lacrimógena que quiere llegar al corazoncito de su votante y justificar lo injustificable. Es decir, porque es un hecho palmario, que ha habido un acto de corrupción continuada y de tráfico de influencias, y ya veremos, ¿no? Porque habrá que ver ese dinero dónde iba a parar, qué dinero es el que ha recibido Begoña, Begoña que va a ser defendida, o que se van a utilizar medios de la administración pública para defender a un particular. Es decir, todo es un disparate. Y luego, bueno, pues creo que son 5 días de vacaciones que se va a tomar, yo creo que el país se lo agradecerá. Es decir, porque todo lo que sea que este tipo esté de vacaciones es beneficioso para el resto, ¿no? Es decir, yo creo que aquí ya no cabe un jeta más. Es decir, pero es que directamente, ¿no? Es decir, es un sistema corrupto que está dirigido por corruptos y está gobernado por corruptos y ya está. En donde, bueno, una sociedad absolutamente polarizada que defiende sin ningún argumento a la parienta del presidente y ataca sin mucho mayor argumento o ataca a la mujer del presidente, ¿no? Es decir, que bueno, pues estamos en el país que estamos en la sociedad en la que estamos, en cualquier otro país civilizado, aunque solo fuera por imagen, este tipo ya no estaría de presidente de nada, pero bueno, estamos en España y aquí cabe todo, ¿no? Bueno, eso así como primera impresión, ¿no? Fran, tu opinión al respecto. No estoy para nada de acuerdo con Coto. Veo una campaña de acoso al presidente y a la mujer del presidente por un sindicato, Manos Limpias, de extrema derecha, dirigido por quien ya sabemos, dirigido por alguien que es de extrema derecha y es un laufer de libro. La justicia, la división de poderes, ahora mismo está bloqueada porque lleva más de 5 años el Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el Partido Popular. Y admitir esta denuncia a trámite con siete noticias falsas y 2 periodistas que están más que señalados por ser de extrema derecha. Esos son los testigos para facilitar que esta denuncia vaya a trámite. No podemos olvidarnos de que Mónica Oltra
Mónica Oltra también le hicieron una cosa parecida. Luego archivaron, pero el daño ya está hecho, porque la Comunidad Valenciana se perdió por cosas de este tipo. Y tampoco podemos olvidar que Pedro Sánchez está ahí porque lo han votado casi 8 millones de españoles, con una serie de partidos que lo han apoyado de todos los tipos y de muchos territorios. Y gracias a ese apoyo, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Nos guste o no, las urnas hablaron el 23J y hablaron de esa manera. Estamos en una mayoría parlamentaria y el Parlamento ha votado por la soberanía popular para que Pedro Sánchez sea el presidente. Vamos a ver, Fran, perdóname un minuto porque me acabas de sacar del cuadro. Es decir, son hechos probados que a determinadas empresas se les ha sacado del agujero, se les ha subvencionado y que Begoña Gómez actuó de conseguidora. Es más, hasta ella misma se ha anunciado como tal, ¿eh? O sea que el papel de Begoña Gómez es indiscutible en todo esto. Es decir, ir al rescate de Europa, ir al rescate de Globalia, conseguir 1.000 millones de subvenciones de los fondos a cambio de 1 millón que ha recibido ella. Y esos son hechos probados. Ahí no hay ningún periodista ni de extrema derecha, ni del Ku Klux Klan, ni de ningún lado. Es decir, esos son hechos probados. Como es un hecho probado que el marido de Mónica Oltra abusó de una menor, y como es un hecho probado que Mónica Oltra obstaculizó la justicia. Es decir, o sea que esos son hechos probados. Ahí no hay, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, no te vayas a confundir conmigo. Es decir, yo no defiendo las posturas de derecha, ni de ultraderecha, ni de nada que tenga que ver. Ahora, lo que no estoy es ciego. Es decir, y si este hombre, que se lo pasa todo por el forro de los cojones, se plantea dimitir como presidente del gobierno, será por algo, no por un ataque de 2 periodistas de la ultraderecha, como comprenderás, ni porque un juzgado admita a trámite un caso contra su mujer. Porque si tuviera las manos limpias, esto le traería sin cuidado, es más, se reiría, como se ha reído de todos. Y en cuanto a lo de la votación, pues tiene razón, es decir, se ha formado un gobierno pues con los votos de la extrema derecha catalana, con los meapilas del País Vasco, es decir, con un batiburrillo de partidos que pues la consecuencia es la que tenemos, es decir, que no hay ni siquiera consistencia para poder gobernar este país, que ha tenido que redactar una ley de amnistía que es anticonstitucional. Y todo eso es un añadido más a la situación personal. Es decir, o sea, a mí, si yo pensara que Pedro Sánchez es un tipo decente, pensaría que habría dimitido ya, es decir, porque no lo puede controlar. Es decir, porque no lo puede controlar porque está en una situación en la que tienen secuestrada su voluntad. Es decir, pero porque él mismo la ha entregado con tal de seguir en el poder. Y esto, vamos, lo ve un ciego. Es decir, yo no soy, ya te lo digo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Pero es un hecho palmario. Es decir, hay un acto de corrupción que es evidente, pero evidente. Y ya veremos si hay algunos delitos económicos, porque es muy extraño que el patrimonio personal de Begoña Gómez se haya implementado de la manera que ha crecido durante la estancia de su marido en el poder. Es decir, es una señora que tiene en el registro de la propiedad 12 propiedades inmobiliarias a su nombre, en un periodo de tiempo relativamente corto, con unos salarios, con unos sueldos que no alcanzan para eso. Es decir, yo creo que cualquiera que se lo plantee pues llega a la conclusión de que aquí, que esto es un hecho, vamos, que es indiscutible, ¿no? Es decir, así que yo te digo, si estuviéramos en un país normal, este hombre ya estaría fuera del gobierno y habrían convocado unas elecciones. Eso en un país normal, estando en el país en el que estamos, en el que un ministro de Sanidad se hace una fotografía haciendo que se vacuna y al cabo de los 3 años sale y reconoce que no se ha vacunado, pues en un país como este puede pasar cualquier cosa.
Hombre, lo de país no normal es porque tiene mucho auge la extrema derecha. ¿Tiene auge la extrema derecha en España? Pero tú que vamos a ver, Fran, pero tú que ¿qué entiendes por extrema derecha? ¿Vos es extrema derecha? ¿Vos es extrema derecha? Sí. Madre del amor hermoso. Anti-Europa. Anti-Europa, vos. Antifeminismo. Es un país xenófobo, homófobo, machista. Pero si no, pero Fran. La diversidad. Fran. Eso es lo que yo creo que no es normal. Eso no es normal. Pero todo lo demás es y Ayuso y el novio y el hermano de Ayuso. ¿Qué pasa con esto? ¿Pero qué tiene que ver? Pero vamos a ver, Fran, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el novio de la Ayuso, que es un, bueno, pues un defraudador de Hacienda, vamos a llamarlo sin que esté juzgado, pero bueno, vamos a dar por hecho que es un defraudador de Hacienda? Al que ha conocido a Ayuso después de que defraudara Hacienda, que para mí es un macarra con un Maserati, ¿me entiendes? No pasa de ser eso, con que la mujer del presidente del gobierno haga un tráfico de influencias y esté sumida en un proceso de corrupción. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Y eso, además del y tú más, o y tú menos, o yo más, y tú menos, o el rollo ese, para mí no cuela. Porque así llevamos 40 años y esto es un desastre. Es decir, pero eso por un lado. Y luego por otro decirte que Vox tiene de extrema derecha lo que yo de bailarina. Es decir, lo mismo. Es decir, Vox es un partido absolutamente sionista, financiado por el sionismo y que defiende los intereses del sionismo. Y los intereses del sionismo son los intereses de la Unión Europea. No hay otra. Otra cosa es que lo dibujen como lo quieran dibujar. Que te lo pinten para tontos como quieran dibujarlo para los tontos. Pero la realidad es esa. La realidad es que a Pedro Sánchez lo votaron 8 millones de españoles y está sufriendo una campaña de la extrema derecha. Empezaron acusando las sedes socialistas por tener una determinada idea. No, una determinada idea no. No. Por tener una determinada idea no. Por traicionar el programa con el que se presentó. Por traicionar las promesas con las que se presentó, por decir que jamás amnistiaría a la gente del procés y amnistiarla, e intentar amnistiarla, por todo eso. No la gente de extrema derecha, ni a mí la gente de extrema derecha, o que digas que la extrema derecha tiene auge en España, pero ¿qué auge va a tener la extrema derecha? Se han sacado un diputado en las 2 últimas elecciones autonómicas. ¿Pero cuál es el auge? Es decir, pero sin vamos, nada, cero. Los socios de Feijóo, que está atado... ¿Qué socios de Feijóo? Si son los enemigos de Feijóo, pero si el mayor enemigo de Vox es el Partido Popular. Van los dos de la mano y por eso Feijóo... ¿Pero cómo que van los dos de la mano? ¿Dónde van los dos de la mano, Fran? Los dos de la mano. Pero Fran, por el amor de Dios, ¿dónde van de la mano? Si el mayor enemigo del PP es Vox. Si el triunfo, si el planteamiento reconocido por el Partido Popular, el planteamiento del Partido Popular era dejar en cero a Vox en el País Vasco. ¿Cómo van a ser? Es decir, el Partido Popular es el mayor aliado del PSOE, pero vamos, es su chacha, es la que le sostiene y es la que en los momentos de crisis se ofrece y opera pues como el sostén del Partido Socialista. Ha sido así siempre, con la misma facilidad que le entregó el poder, en que Rajoy renunció a nombrar un presidente de transición a las elecciones y permitió que Pedro Sánchez estuviera 2 años al frente del gobierno para que se pudiera sentar. Es decir, no, yo no sé dónde veis cosas que no existen. Es decir, porque es muy fácil y solo hay que ver el enfrentamiento que hay entre Vox y el Partido Popular. Es mayor que el que hay entre Vox y el Partido Socialista, pero mucho mayor. A Rajoy lo echó la corrupción, una moción de censura donde lo apoyaron muchos partidos a Pedro Sánchez. Sí, pero Rajoy no se presentó en el Parlamento porque dijo que se había emborrachado o fingió que se había emborrachado y cedió durante 2 años la presidencia del gobierno a quien había presentado la moción de censura.
Es decir, sin ninguna necesidad. Solo tenía que haber ido al Parlamento y haber designado a alguien como presidente del gobierno hasta las elecciones. Hubo una moción apoyado por una serie de partidos y dejaron a Rajoy en su casa. El de la Gürtel, la corrupción de la Gürtel. Es que me da igual, que no me hables de la corrupción de la Gürtel, que a mí la corrupción de la Gürtel me parece muy reprobable. Y yo no soy del PP, a mí el PP me parece el partido más repugnante de España. Es decir, y más podrido de todos. Y, bueno, empatado con el PSOE, pero ahí no sé quién sería peor de los dos. Yo no defiendo la derecha, ya te lo digo, no te equivoques. Es decir, o la derecha o el liberalismo de derechas ese de mierda. Pero vamos, querer desviar el tiro ahora hablando de Rajoy, de la corrupción del PP, cuando en realidad la corrupción quien la ha producido ha sido el Partido Socialista y en concreto el presidente del gobierno y su mujer, es decir, bueno, eso es lo que me parece alarmante. Habrá que verlo, ¿no? Porque de momento... No, está visto. Pues está visto, se está demostrado. Otra cosa que luego la justicia quiere tirar el caso a un lado, como hace muchas veces. Es decir, porque dejan pasar los plazos, como han hecho, y dejan de juzgar a corruptos del Partido Socialista, que ya se ha hecho. Es decir, pero bueno, a mí eso no me ha cuidado. Yo lo que sé es cuál es la realidad. ¿Qué subvenciones se dieron en Europa? ¿Qué subvenciones se dieron a Globalia? ¿Cómo se operó todo eso? ¿Cómo financiaron a Begoña Gómez desde Europa? Es decir, esto es lo que son hechos probados. ¿Cómo se ha anunciado ella como conseguidora de fondos públicos? No, ¿cómo que no? Tú tenías hasta la... Es que rescataron tres empresas y una era AIR Europa, o la dejan... Sí, claro, hombre, claro. No se ha podido. Se presentaron 200.000 empresas, 200.000. La dejamos caer, porque la crisis les había afectado a todos. A la primera que se atendió fue en Europa. Por eso. Por eso, hombre, porque claro, era muy importante en Europa, no te jodes. Hombre, claro. Pero bueno, yo ya esto no lo voy a discutir, esto lo discutan los jueces como quieran. Lo que yo sí voy es al fondo de la cuestión, y decir que si no estuviera metido hasta el cuello, este hombre se reiría. Es decir, se reiría, diría, ¿dónde vais con eso? Se reiría. Y no se tomaría 5 días de vacaciones para pensarse si dimite, si no, si saca otro comunicado, si escribe una carta a la ciudadanía o escribe una carta a su suegro. ¿Me entiendes? Es decir, esto no se produciría, pero porque es de psicología básica. Es decir, si tú no tienes nada que ocultar, si tú no tienes nada que temer, si tú no tienes nada, si todo está correcto, porque dices tú, porque dos periodistas de extrema derecha digan que te has comido un niño crudo, tú eres el presidente del gobierno y presentas la dimisión o pides un plazo para ver si la presentas. ¿Pero en qué cabeza cabe, por Dios? La situación es insostenible. Tú, ponte en su caso, que acosara a tu mujer... Si yo tengo las manos limpias, no tengo que tomar ni 5 minutos en el asunto. Es que no me molesto ni en contestarlos. Me río. Que acosara a tu pareja o a tu hijo, simple hecho por ser la mujer del presidente. No, por ser la mujer del presidente no. No, es que, Fran, ese es tu error. No es por ser la mujer del presidente, es porque ha cometido un acto de corrupción siendo la mujer del presidente, que es diferente. Y ocupa unos puestos que no debería haber ocupado jamás en la vida, jamás, por ser la mujer del presidente. Y porque está metida en el cuello y está demostrado dónde se ha reunido, cuándo se ha reunido, a qué hora, en qué hoteles, en qué países, con los directivos de Europa, en concreto con Javier Hidalgo. Es decir, o sea que hasta de qué hora a qué hora compartieron habitación. Con lo cual, blanco y en botella. La fórmula de la Coca-Cola, esa es de Serrano, de Ayuso, del novio de Ayuso, de las empresas fantasmas, paralelas. Eso son los de la fábrica de la Coca-Cola. Por cierto, liberales, pero de mi conveniencia. Quieren mercado libre, pero a la vez son conservadores porque no quieren repartir pastel. Y eso al final lo que han hecho con las comisiones de las mascarillas. Muchos liberales que se han repartido las comisiones entre la misma familia, el hermano, el novio. Pero ¿cómo puedes hablar, pero Fran, cómo puedes sacarme el tema de las comisiones de las mascarillas
para hablar del PP y del PSOE. Pero ¿cómo me puede, pero hombre, claro, pero cómo me puede sacar el tema con el caso Koldo? Es decir, ¿cómo tienes los santos cojones de sacarme el tema? Es decir, pero si aquí han robado todos. Armengol han robado todas las autonomías del PSOE, mangaron todas. Es decir, han comprado hasta material, pero ¿cómo que no? Han comprado hasta material inservible, han destruido material servible, es decir, han hecho de todo. Han comprado mascarillas 22 veces más caras, 22 veces. Es decir, pero coño, vamos a hablar de las mascarillas, es decir, a mí, es que es lo que te digo, ese Itumán, en este momento no es de lo que estamos hablando, a mí me parecen repugnantes el PP y el PSOE. Me parece tan repugnante la corrupción de la derecha como la de la izquierda. Es decir, yo no creo en el sistema, creo que el sistema es absolutamente corrupto y está en manos de corruptos. Y este es el problema. Es decir, lo que pasa es que hasta que no se ven acorralados, pues entonces no sale nadie, nadie se va. Todos quieren seguir manteniéndose en su sitio para seguir trincando. Ayuso, como ha sido el caso. Feijóo no se atreve a echar a Ayuso. Casado, hecho intento. Es que no hay nadie para echar a Ayuso. Si es que Feijóo, pero ¿quién es Feijóo para echar a Ayuso? ¿Y por qué va a echar Feijóo a Ayuso? Es decir, ¿pero quién es Feijóo? Es decir, ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene su autonomía y ya está. Y además, si yo fuera ella, que no, afortunadamente no lo soy, es decir, lo primero que haría sería buscarme otro novio y después explicar, porque está bien claro que ni ella ha participado de las movidas de su novio, del fraude de Hacienda de su novio, ni tiene nada que ver. Es decir, si tú conoces una mujer hoy, te enamoras, te vas con él, no sé qué, y es que me da por culo defender a Ayuso. Es que ojalá la echaran también. A ver si me entiendes. Es decir, ojalá presentara esta tarde otra carta diciendo que se lo va a pensar. Ojalá. Es decir, pero es que una cosa no quita la otra. Es que a mí qué más me da Ayuso ahora mismo. Estamos hablando de un presidente del gobierno que se ve en una situación en la que no puede gobernar. ¿Por qué? Porque le pesa todo. Porque es que hoy ha sido tan torpe de salir y decir que los votos del País Vasco eran votos suyos, los votos de Bildu. Es decir, es que hay que ser subnormal. Es decir, pues pero es que estamos llegando a estos extremos. Es que es acojonante. Fran, ¿quieres añadir algo más? La ciudadanía, si hablamos del País Vasco, 9 de cada 10 votantes apoyaron a partidos que apoyan a Pedro Sánchez. Es lo que te digo, de los cuales el 40%, de los cuales el 40% apoyaron a Pedro Obo. De los cuales el 40% han votado ETA. No, ETA se la sí, ETA, Bildu, ETA. Sí. Acabaron con ETA. Y Aznar lo llamaba Movimiento de Liberación Nacional cuando le interesaba. Es que no me entiendes cuando te hablo. Desde que a mí me da el mismo asco el PP que el PSOE, que para mí son lo mismo, que es que no hay ninguna diferencia. Ninguna, absolutamente ninguna. La diferencia es que Pedro Sánchez y a su mujer la acosan por ser un presidente de izquierda. ¿Pero qué izquierda? ¿De qué izquierda? La extrema derecha que tiene los poderes del IBEX 35 y los poderes económicos comprados. Extrema derecha. Pero Fran, por Dios, ¿pero dónde vas con ese discurso? Pero la extrema derecha que va a tener el IBEX. Si son todos liberales, si son fondos de inversión. Pero si son fondos de inversión norteamericanos, la mayoría. Es decir, lo mismo te crees que el Banco Santander es español. ¿O te crees que el Banco Santander es de la Botín, que tiene un 1% del banco? Es decir, es que la gente ya no sabe ni de lo que habla. Es decir, en el IBEX no hay una puta empresa española. ¿Qué cojones la extrema derecha? ¿Pero qué va a tener la extrema derecha? Si la extrema derecha no tiene ni una cadena de televisión. Y eso, la extrema derecha a la que tú te refieres. Que vos y la extrema... Que vos y la extrema derecha no tienen nada que ver. Si yo fuera de extrema derecha me cepillaría vos. ¿Me entiendes? Es que eso es lo que haría. Son lo mismo. Feijóo y Abascal son lo mismo. ¿Cómo puede decir que Feijóo y Abascal son lo mismo si son los mayores enemigos que hay ahora mismo en el panorama político español? Pero por amor de Dios.
Feijóo venía Bueno, de moderar. vamos a dejar el tema. Yo espero que el lunes Pedro Sánchez siga cogiendo el Falcon y siga vacilando al resto de los españoles. ¿No? Y que la mujer siga como conseguidora y se siga anunciando y tenga su mail dispuesto y su página para operar como conseguidora de fondos. Y que Pedro Sánchez siga decidido la ciudadanía, los 8 millones de españoles que lo votaron. Y recuerdo, después de los indultos tan problemáticos, Pedro Sánchez subió 1 millón de votos. Ahí está la... ¿1 millón de votos ha subido Pedro Sánchez? De 7 millones a casi 8 millones, después de los indultos. Y esa es la realidad. Y en el Cataluña el doble. Esa es la realidad es para echar el cierre. Es para echar el cierre. Cuando gana una cosa es porque es así, o es cuando gana la derecha es porque el pueblo ha elegido, y cuando gana la izquierda... Pero ¿qué derecha gana? ¿Pero cuál es la derecha que gana? Si la derecha no ha ganado en España unas elecciones en la vida. ¿Pero qué derecha? ¿Es que el PP lo vas a calificar tú de derecha? ¿Pero cuál es la diferencia? Tú coges el programa electoral del PSOE y del PP, lo barajas, te lo lees y no sabes de cuál es cada quien. No lo sabes. Es imposible porque es el mismo. Es decir, ¿pero qué derecha? Si solo tienes que verlos votar en Europa, que votan juntos. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Esto es un teatrillo pues, para entretener a la gente, para polarizar la sociedad, para entretenerlos y para que sigan dentro del sistema, que continúen votando, pero votando en la más absoluta de las inutilidades. Es decir, tirar el voto o quemar tu voto es lo mejor que puede hacer un tipo con 2 dedos de frente. Es decir, no participar de este aquelarre, vamos. Esto es una barbaridad. Hay que votar, tenemos el derecho al voto y han muerto de la inmigración. Para que usted tenga el derecho al voto, para que yo tenga el derecho al voto. ¿Derecho al voto? Pues si yo no quiero voto, el derecho. Pero el voto, ¿pero para qué quiero yo el voto? ¿Para qué quiero yo el voto? Si a mí no me puede representar nadie, si en una democracia de este corte liberal, absolutamente gobernada por intereses ajenos, por intereses bastardos, gobernada por el dinero, por las grandes transaccionales, por los grandes fondos de inversión, ¿a mí qué cojones el voto? ¿Para que me digan que me vaya a la guerra de Ucrania? ¿Para que esté mandando material bélico a Ucrania? ¿Para eso quiero yo votar? Pero venga, hombre, ¿pero de qué estamos hablando? Es decir, esto es una puta mierda que no hay por dónde cogerla. Y un engaño a bobos. Esto es un engaño a bobos. ¿Voto que apoya a Rusia? Dejamos Por supuesto. Pero por supuesto que apoya a Rusia, pero vamos, ni me lo planteo, pero ni me lo planteo. No hay gobierno más corrupto que ha habido en la historia de la humanidad que el gobierno ucraniano. No ha habido golpe de Estado más descarado que el que se dio en Ucrania. Es decir, obedeciendo a los intereses sionistas. Es decir, que no voy a defender a Rusia si Rusia tiene todo su derecho a defenderse. Apoya a la dictadura de Rusia, a Putin, que está... ¿Qué dictadura de Rusia? O sea, que tú hablas de esto como una democracia y de Rusia como una dictadura. Ya quisiera yo que aquí las elecciones tuvieran la limpieza que tienen en Rusia. A Putin, que está acosando... ¿Qué le pasa a Putin? ¿Qué le pasa a Putin? ¿Qué ha hecho mal Putin? Yo sé, de Putin lo que sé es que cogió un país absolutamente arruinado, y que levantó la economía en poco menos de 5 años. Eso es lo que hizo Putin. Pasar de una inflación del 2000% a una inflación del 4%. Eso es lo que hizo Putin. Y dotar a la ciudadanía de un orgullo de un orgullo nacionalista y de un orgullo religioso. Y tener orgullo de ser rusos. Eso es lo que hizo Putin. Y machacar a los que no piensan como él. También lo hacen. Exactamente igual que hacen aquí. Machacar a los que no piensan como ellos. Aquí vivimos exactamente igual. Es exactamente lo mismo que hacen aquí. No. Allí... Pues nada, tú sigues pensando por uno, pero si a mí me da lo mismo. Aquí hay más libertad que en Rusia. Claro, sí, ¿dónde? Pero la extrema, cuando pierde la derecha... Pero ¿qué extrema derecha? Pero ¿qué extrema derecha?
A incendiar las casas del pueblo del PSOE. A eso se dedica la derecha cuando pierde las elecciones. Venga, por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, pero por el amor de Dios. A eso va la extrema derecha. Me estás pintando un cuadro que me está recordando la Segunda República cuando iban a quemar a las monjas a los conventos. ¿Pero de qué coño me estás hablando? ¿Por qué han pintado putas casas del pueblo? Por favor, joder. Vamos, por favor. La agresividad de la extrema derecha cuando no saben perder. Por amor de Dios. Vamos, que parece que le han metido a alguien un disparo en la nuca o por la espalda o algo. No, hombre, no. Eso fue hace años. Pero ahora no. Pero no me hables de extrema derecha cuando me hables de Vox, porque me estás insultando mi inteligencia. Es decir, Vox no es extrema derecha. Vox es un partido, te lo vuelvo a repetir, sionista, que defiende intereses absolutamente bastardos, intereses extranjeros. Eso es Vox. Que antepone los intereses de Israel a los intereses españoles. Eso es Vox. Eso no puede ser la extrema derecha en la puta vida. Pero en la puta vida. Entonces irás con el pueblo palestino, ¿no? ¿Estarás de acuerdo con Pedro Sánchez en el reconocimiento del Estado palestino? Por supuesto, es lo único que estoy de acuerdo con él. Fíjate, es lo único que estoy de acuerdo con él. Es lo único. Sí, señor. Pues fíjate, un presidente que está liderando a nivel mundial el reconocimiento del Estado palestino. Mira, un presidente que le dicen lo que tiene que decir. Es decir, porque si le hubieran dicho que tenía que darse un beso en la boca con Netanyahu, no hubiera dudado ni un segundo en hacerlo. Es decir, pero vamos, eso ya es para otro día. Si quieres otro día hablamos. Se enfrenta a Estados Unidos. Hablamos de Israel, de Marruecos y de Pedro Sánchez. ¿Me entiendes? Porque en definitiva, mira, te lo voy a explicar. La sumisión de Pedro Sánchez a Marruecos no es otra cosa que la sumisión de Pedro Sánchez a Israel. Porque Marruecos es la niña bonita de Israel. Entonces, todas las ofensas, todo lo que permite Pedro Sánchez con Marruecos es por orden del lobby norteamericano judío. Es decir, y esto es así. Y ya está. Por eso te digo que lo mismo le hubiera dado un beso en la boca a Netanyahu que lo hubiera maldecido. Es decir, no son decisiones suyas. No hay una sola decisión de gobierno de Pedro Sánchez. Ni una. No nos ha llevado a buscar armas de destrucción masiva, como uno que se inventó lo de las armas de destrucción masiva. Otro vendido, pero es que no pienso ni por un segundo que yo voy a defender al Cantinflas ese de Aznar. Es decir, ni por un segundo te pase por la imaginación. Me pareció un comportamiento absolutamente, vamos, no sé, demencial casi, ¿no? Hicieron teatro, con lo de la destrucción, con las armas de destrucción masiva. Sí, claro. Hizo teatro con el 11M, que se inventó el bulo, la fábrica de bulos de Miguel Ángel Rodríguez, de José María Aznar y compañía. Eso fue producto de su imbecilidad. Es decir, porque si hubiera jugado bien esa baza, ya te digo yo a ti que a Zapatero no le habían votado ni la mitad. Es decir, pero bueno, eso también lo dejamos para otro día. Es decir, no nos vamos a extender por ahí, pero vamos, a mí que te entre en la cabeza que a mí me repugnan lo mismo unos que otros, que no tengo ningún miramiento ni con uno ni con otro, con ninguno. Si os parece, después de este animado debate, nos referimos al tema de hoy, la inmigración. Para hablar, en primer lugar, de la política migratoria que hay en España y seguramente en la Unión Europea, y para plantear cada uno lo que piensa sobre esa política migratoria en general, y después entramos en la regularización masiva de 500.000 de inmigrantes. Política migratoria, Coto. Bueno, política migratoria, vamos a decir, básicamente que no existe. Sí, no puede haber una política migratoria en un país cuyas fronteras son de papel, ¿no? Es decir, no hay fronteras. Bien es cierto que España lo que hace es obedecer órdenes y obedecer, bueno, pues
sistema que ya está establecido por la Unión Europea, que también pues está a las órdenes de intereses que no son los europeos. Es decir, entonces ya partiendo de esa base, partiendo de la base de que España, quitando con Marruecos, no tiene tratado de extradición con absolutamente casi nadie, con los países subsaharianos con ninguno, con no sé qué, pues bueno, estamos condenados a lo que estamos viendo, es decir, a un desastre absoluto, a un descontrol absoluto y a seguir contemplando esas imágenes que puede ver quien quiera. Solo tiene que entrar en YouTube, cómo vienen los migrantes en las embarcaciones tirando su documentación al mar, porque cuando lleguen a las tierras españolas o a las playas españolas, pues se van a poder inventar un nombre, una nacionalidad, una situación, una edad, lo que quieran. Porque no hay forma humana de comprobar de quién se trata. Es decir, pues y con eso pues vamos al desastre en el que estamos sumidos. Es decir, es un puto desastre. Luego, si quieres, pues hablamos de la influencia cultural y de todo esto, ¿no? Que es para mí es el mayor de los problemas, ¿no? Aparte de la inseguridad ciudadana. Fran, tu opinión sobre este tema. Yo estoy totalmente a favor de la inmigración. España, junto con Europa, junto con los 27 de la Unión Europea, está demostrando una capacidad de integración cultural, de integración étnica, de integración de las diferentes culturas. Además, la inmigración es riqueza. La inmigración, dos tipos principales: personal cualificado, que nos crean riqueza, y personal no cualificado, que nos hacen falta para puestos de trabajo como la hostelería, como la agricultura, como la industria. Y es fundamental la inmigración para que el PIB siga creciendo. No podemos olvidar tampoco que la natalidad es fundamental y la inmigración nos ayuda al equilibrio generacional, a evitar el envejecimiento de la población, porque tienen más hijos. Y todo ello desde un punto de vista integrador. España está demostrando, Madrid, por ejemplo, Coto, si vive en Madrid, que se convive estupendamente, ¿no? En Barcelona, ¿dónde vive? He vivido en todos lados, pero ahora mismo en Madeira. En Madeira. Eso es Portugal, ¿no? Pues las grandes capitales españolas, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, han demostrado esa integración de todas las culturas. Si los españoles no tienen hijos, es fundamental la natalidad. La natalidad para favorecer que no se envejezca la población. Ese equilibrio es fundamental. Y la inmigración todo esto lo hace. Y Pedro Sánchez está demostrando unas políticas fundamentales en ello, junto con la Unión Europea, para demostrar que se puede convivir, se puede vivir y se puede estar todos unidos. Y recuerdo, el tema de las religiones, España es un estado aconfesional. No tenemos una religión de manera oficial. Otra cosa lo que nos quieran imponer, que siempre nos quieren imponer la religión católica. Pero no, es un estado... ¿Quién te la ha querido imponer a ti, Fran? ¿Quién te ha querido imponer la religión? Los poderes. ¿Cuándo? Yo he vivido en otro país. El cura... Estás contando lo que está diciendo. Si somos el país de la Unión Europea con el mayor paro juvenil, con diferencia. Tenemos un paro alarmante, camuflado con esos datos absolutamente falsos que da el Ministerio de Trabajo y con esas modalidades de fijo discontinuo, no sé qué, medio pensionistas, no sé cuántos. Es decir, somos un puto desastre. La seguridad ciudadana en España es un puto desastre. Es decir, el número de delitos que comete la inmigración, como tú dices, esa gente tan buena que viene aquí, es el 50%. Es decir, Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que ya es insufrible. Es decir, ya cualquiera que tenga dinero y viva en Barcelona, lo único que quiere es salir corriendo de allí. Es decir, hemos llegado en Europa, pues a construir estados fallidos como el sueco. Es decir, estamos mezclando una cultura que ha sido la única cultura que ha sobrevivido por encima de todas
y que ha simbolizado y ha sido la evolución del ser humano, que ha sido la cultura occidental, la estamos absolutamente destruyendo. Estamos absorbiendo culturas que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, están unos tipos que reclaman el feminismo, el no sé qué, y su puta madre, y resulta que se dedican a traer musulmanes a España. No hay cultura más irrespetuosa con la mujer que la cultura musulmana. Todo eso es lo que estamos asumiendo aquí. El número de violaciones se ha disparado, en fin, se está musulmanizando hasta el País Vasco, ¿no? Estos que venían de las teorías de Arana, pues ahora se encuentran que ahí hay una mezcla de culturas que no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra, ni con la suya, ni con la autóctona, que eso es un absoluto disparate. Entonces, yo digo una cosa, es decir, yo no estoy en contra ni de que el ser humano se pueda buscar la vida, ni tenga derecho a buscarse una vida mejor, ni nada de eso, todo lo contrario. Creo que cualquier africano, procediendo de la cultura que procedas, de la raza que pertenezcas, independientemente de tu estado social o tu extracción económica, independientemente de todo, tiene derecho a mejorar. Ahora bien, lo mínimo... No te estoy dando la razón. No te estoy dando la razón. Lo mínimo que puede hacer uno es no someterse a un proceso de inmigración indiscriminada. Es decir, aquí puede entrar cualquiera, y de hecho entra cualquiera. No sabemos cuáles son sus antecedentes. No sabemos si vienen huyendo de la guerra. No sabemos si vienen huyendo de un crimen cometido en su país. No sabemos absolutamente nada. No sabemos ni cómo se llaman. Es decir, y cuando aquí los detienes porque han violado a alguien, porque han robado, porque han cometido cualquier tipo de delitos, tampoco los puedes extraditar. Porque no tienes tratado de extradición. Es decir, el descontrol es absoluto. Yo no voy a defender la teoría conspiranoica del plan Kalergi, es decir, que no dudo que sea cierta. Es decir, pero no me voy a poner en ese plan. Es decir, el plan Kalergi, bueno, pues existe y está ahí. Es decir, pero lo que sí existen son todas las organizaciones judías o sionistas que hay en Europa defendiendo este tipo de inmigración. Lo que sí existe es un negocio en la inmigración. Lo que sí existen son mafias de la inmigración. Lo que sí existen son las ONGs de George Soros que fomentan y distribuyen la inmigración. Es decir, esto es lo que es indiscutible. Y lo que sí existe es un interés sionista en la destrucción de la cultura occidental. Eso es indiscutible, porque son ellos los que lo proclaman, no soy yo. No soy yo, son ellos los que lo han dejado documentado. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Es decir, es un ejemplo más de cómo la Europa prostituida por una manga de sinvergüenzas que son sus gobernantes, que están vendidos a la puta deuda y a los intereses personales, pues ceden la soberanía de sus países y ceden la soberanía de Europa a una invasión absolutamente destructiva, que es la que estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna voluntad política de control. Absolutamente ninguna voluntad política de control. Porque cuando tú haces que las fuerzas de orden y seguridad del Estado giren la cabeza hacia otro lado, cuando permites la invasión de una valla como la de Ceuta o la de Melilla, es decir, miras para otro lado y lo dejas filtrarse a todos porque les dejas, porque lo permites, ¿entiendes? Porque lo estás permitiendo, porque vienen en oleadas, es decir, se sabe qué día van a venir, se sabe qué día van a saltar, se sabe qué día van a invadir. Es decir, te filman en los barcos del Open Arms recogiendo a la gente en un punto y dejándola en botes a 3 millas de las costas. Entonces, todo eso está filmado, no me lo he inventado yo, Es decir, entonces hay unos intereses económicos y además luego hay un comercio de esclavos, que es esta inmigración ilegal, hay un comercio de esclavos en el que se les pasa factura, es decir, por traerlos aquí. Es decir, que nadie se piense que esta gente viene aquí y les sale gratis. Es decir, no, cobran como si tú vinieras en un viaje en clase business y luego, bueno, ya te hospedarán aquí en el hotel de 5 estrellas y ya te distribuirán, ¿no? Pero de momento tú vas a pagar durante 4, 5, 6 años
el trayecto en el barco de George Soros. Es decir, esta es la puta realidad. Esta es la puta realidad. Y luego, pues, es a lo que voy, es decir, si aquí resulta que el paro fuera cero, que necesitáramos mano de obra, que necesitáramos algo, pues lo entendería. Pero claro, como no es el caso, ¿me entiendes? Como no es el caso, además lo que se produce es un abaratamiento de los salarios, porque esta gente tiene que devolver su dinero, porque esta gente no paga impuestos, porque esta gente no hace nada, ¿me entiendes? Esa mierda de que vienen aquí a pagar las pensiones, cuéntaselo en subnormal, porque si no estás dado de alta ya me dirás cómo cotizas, ¿eh? Entonces, ¿de qué cojones estamos hablando? Es decir, si vamos a convertir el metro de Barcelona en una exposición de manteros, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Es decir, esto es un absoluto disparate, pero un absoluto disparate. Y lo que sí es palpable es que está la destrucción social, pero la destrucción social. Y si luego todo eso lo fomentamos con que, bueno, pues negando la natalidad, promocionando el LGTBI, es decir, los niños no nacen por el culo. El día que los niños nazcan por el culo, pues encontraré muy natural que les digan en el colegio a los niños que tienen que ser homosexuales. Pero mientras tanto será un atentado contra el progreso, contra el crecimiento y contra esos valores a los que se han dado la vuelta y que son los que defiende la Comunidad Europea o la Unión Europea y son los que defienden los judíos aquí, en nuestro suelo, no en el sur. En el nuestro, no, la libertad ninguna, porque cuando tú condicionas culturalmente, cuando tú estás condicionando culturalmente, estás anulando la libertad. La libertad es cuando no estás intoxicado por ninguna de las partes, y cuando tú tienes criterio y tienes juicio para razonar y para decidir, no cuando estás condicionado por una información. Eso no es libertad. Y lo que veo que estás de acuerdo con las mafias, porque si no quieres una legalización de la inmigración, va a haber más mafia, va a haber más... No te estoy diciendo esto. Va a haber más negocio, que la mafia lo que quiere es la legalización. Lo quiere porque así ya puede vender con mayor motivo el hecho de decir, bueno, ven que te voy a mandar a Europa y en un par de años te van a legalizar. ¿Me entiendes? Entonces ya no va a haber ni uno que no quiera venir. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Es decir, si aquí obedecen a un mandato, es decir, pero si tú, a ver si te crees que Pedro Sánchez decide por sí mismo que va a legalizar 500.000 subsaharianos. Es decir, ¿pero de qué? Si Pedro Sánchez está admitiendo que le deporten gente delincuente de Estados Unidos. Si está admitiendo que le manden de Alemania lo que haga falta. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Es decir, esto es un caso único de dejación de funciones, de entrega a otros intereses, y ya está. Y aquí se mueve muchísimo dinero, pero que no es para Pedro Sánchez. Pero además hay unos intereses, detrás de todo eso hay unos intereses, que son la destrucción de nuestra cultura. No. Destrucción. No, porque tú digas que no. Porque yo te remito ahora mismo documentación de organizaciones sionistas que lo proclaman, que lo llevan proclamando en Europa hace más de 30 años. Es decir, o sea, que no me digas que no. Coto, ¿usted está dispuesto a trabajar de camarero? ¿Usted está dispuesto a trabajar? Por supuesto. Pero no es que esté dispuesto, es que ya lo he hecho en mi vida. Pues no hay. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. En el campo. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no te hablo como yo. Puedo hacer otras cosas para ganarme la vida. No necesito ir a marear aceitunas. Pero mareando aceitunas ha habido cientos de generaciones. Es decir, yo ahora mismo estarían igual. Es decir, salvo algunos de los que viven de la política clientelar, salvo alguna familia de las que vive de la política clientelar y recibe subvenciones por estar tocándose los huevos en su casa. Entonces, porque si tú coges ahora mismo y coges aquella cosa que proclamaron como un avance social de puta madre, que era el ingreso mínimo vital, y miras a quienes se les ha concedido el ingreso mínimo vital, te darás cuenta de que el español está condenado a tener que ir a marear aceitunas y no el marroquí que viene del río de recoger mierda de cabra. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia.
de las mejores, por cierto, de las mejores medidas de Pedro Sánchez, el ingreso mínimo. Sí, no, cojonuda. Es cojonuda. Mira, de hecho, fíjate si es buena, que les da el ingreso mínimo vital, trabajan en la economía sumergida y mantienen a sus familias cojonudas, porque mantienen a sus familiares en Marruecos. Fíjate si es cojonuda. Tiene que ser cojonuda, pero si resulta que a un niño, a un nena, le dan 500 bolos para que vaya a la calle a gastárselo en drogas. Pero ¿cómo va a aspirar un mena de Marruecos a venir a España que te alojen y encima te den 500 pavos a mes para que te lo gastes en lo que te salga de la polla? Es decir, eres un chaval con 15 años. Es decir, esto es un disparate. Esto es un disparate como no hay otro, no ha habido un disparate más grande en la historia de España. Otto, estás copiando el discurso de Vox. No, vos y copiará mi discurso, porque mi discurso es muy anterior a vos. Pero muchos años anterior a vos. Todo mi discurso contra el LGTBI, contra la inmigración y contra un montón de cosas es muy anterior a que vos existiera. Esto ya te lo digo. Pero yo no sé qué puedes tener en contra de la LGTBI, cuando antes has dicho que estás de acuerdo en que la gente se desarrolle como persona. Has comentado porque están condicionados. Pero, Frank, yo no sé cómo no lo entiendes, porque están condicionados culturalmente, porque tienen un bombardeo en los medios constante, porque tienen un bombardeo en los colegios constante. Y yo no tengo nada en contra de que un tipo sea homosexual, o una mujer sea lesbiana o homosexual también, porque es el término apropiado. Pero coño, que sea una elección libre, no que sea una imposición cultural. Los mismos medios que se inventan los bulos de Begoña Gómez. ¿Cómo que los mismos medios? Los mismos medios que están en manos de la gente que gobierna. La Sexta, 4, la 1, la 2, la 3, el no sé qué. Son todos los medios. ¿A quién te crees que pertenecen los medios? Pero que tampoco son propiedad española. Que tampoco son españoles. Es decir, que el capital es extranjero. Que es que ya pensamos, tenemos la idea de que el Grupo Planeta es catalán, que el otro no sé. No, ¿a qué va? Mentira. Entonces, ¿cuándo vamos a quedar para Barea, Aceituna? ¿Te atreves o no, Coto? Cuando tú quieras. La máquina cuando tú quieras. Lo mismo pero te voy a decir una cosa, que ya existen máquinas para balear. Es decir, que hay tractores que tienen una pértiga y un brazo mecánico que hace vibrar el olivo y que hay la aceituna sola. Que lo único que hay que hacer es la red. Eso ya no hace falta partirse el lomo. Es decir, hemos visto cómo han acabado con el campo, cómo han quemado la agricultura en España, cómo han quemado la ganadería, yo no sé cómo estáis tan ciegos, te lo digo en serio, para seguir defendiendo esta mierda. Es decir, esto es la descomposición de Europa, es la descomposición de este país, es la entrega de este país, es la renuncia de lo más importante de un país, que es su soberanía y de su cultura. Es decir, yo no entiendo cómo cojones podéis defender esto. Y es que además están los datos. Es decir, los datos de la inseguridad ciudadana, los datos de la delincuencia, está todo registrado. Es decir, cómo el 12% de una población puede cometer el 60% de los delitos. Es decir, es que es acojonante. Es que es alucinante. Y estamos mirando para otro lado. En España ¿Cómo tú puedes tener centros que existen? Mira, Fran. No. Existen centros de detención para todos estos tipos de inmigrantes. Están a rebosar. O sea, no cabe uno más. Pero no los pueden extraditar. Tienen derecho a realizarse como personas. Pero ¿qué a realizarse? Lo que no tienen derecho es a delinquir. Tienen derecho a una vida mejor. Tienen derecho a vivir en un país y respetar sus leyes. Eso es a lo que tienen derecho. A integrarse en su cultura. No a querer imponer la propia. Porque aquí tenemos una cultura que no es la suya. Y eso es lo que tiene que respetar uno cuando va a un país. Cuando yo voy a Asia, lo que hago es respetarles a ellos sus modos, su religión, su forma de vivir. Si voy a Estados Unidos, pues lo mismo. Y si voy a tomar por culo a África, hago lo mismo. Es decir, lo que no voy es a imponer mi cultura. Pero, Coto,
que lo de robar o delinquir no es de cultura. Fíjate Rodrigo Rato o Zaplana o el novio de Ayuso que puso... O la mujer de Sánchez. O la mujer de Sánchez. O la mujer de Sánchez. No, o la Armengol. La mujer de Sánchez no o Illa, imagínate. 3 muros y 4 noticias falsas. Y por eso han abierto diligencia. Sin el apoyo de la Fiscalía, ¿eh? Sin el apoyo de la Fiscalía. No, que sí. 4 noticias falsas. Qué maravilla. 7 muros y 2 periodistas a sueldo de la derecha. Bueno, pues voy a hablar con ellos a ver si me ponen a mí a sueldo también. Ahora mismo ni vos te pone a sueldo. Haría buen papel. Voy a ver si me ponen a sueldo. Y hablando de datos, que las violaciones es también un bulo decir que la mayoría son los árabes o son... ¿Un bulo? Pero ¿cómo puedes decir que es un bulo, hombre? Por el amor de Dios. Pero si cometen el 50% de las violaciones. Pero ¿cómo me puedes decir que es un bulo? Si son cifras oficiales. ¿Cómo coño va a ser un bulo? Vamos, salvo que Pedro Sánchez las esté disminuyendo, ¿no? Pero como supongo que no, que esas cifras son reales, no como las del paro, esas son reales, pues son el 50% de las violaciones que las cometen jovenlandeses. ¿La fuente? ¿Cuál es la fuente de esas cifras? El Ministerio del Interior. Y el Ministerio de Justicia, ¿cuáles van a ser las fuentes de esas cifras? Pues míralo. Habrá que mirarlo porque no estoy de acuerdo con... No, míralo, hazme caso, anda, míralo. Pero vamos, con que lo teclees en Google te sale. Ministerio de Gobernaciones, tal, Ministerio de Interior, Ministerio tal, pum, ahí lo tienes todo. ¿Google es sionista o es de Estados Unidos? Por supuesto que es sionista y satánico. Entonces, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Bueno, hasta el logo es satánico. El logo de Google es 666. No dirigirá a la cultura dominante, seguro. Es la cultura dominante. El satanismo es la cultura dominante en Estados Unidos, por lo menos. Sí, pero no tengas ni la más mínima duda. Aunque te parezca una alucinación o te parezca una barbaridad, pero bueno, ahí los tienes, controlando todo. Entonces no tienes más que ver lo que se produce en Hollywood, no tienes nada más que ver todo. Cualquier cosa, donde metas la mano, ahí están. Hollywood es una fábrica de argumentarios para todo. El que gana relato, gana la guerra. No, el que gana el relato, gana la historia, no la guerra. La realidad es una. Y la realidad es que esta gente comete el 50% de las violaciones. Esa es la realidad. Y son el 12%. Es decir, esa es la realidad. La realidad es que se desarrolló una ley para defender supuestamente a las mujeres de todos los actos contra su integridad sexual, y resulta que sacaron a la calle 150 violadores y rebajaron la pena a 1.500. Esa es la realidad. Esos son realidades. Y detrás de eso hay unos intereses. Pues yo, sinceramente, Fran, y te lo digo con la mano en el corazón, no creo que haya gente tan inútil ni tan tonta de no saber lo que redacta. Es decir, pero así de claro. En fin, que hemos llegado casi al gong final. Pablo no ha tenido ni que intervenir. Ha sido un debate tan dinámico que no me ha dado tiempo a poder entrar, a moderar. Eso a Ana Pastor no le pasaría eso a Ferrara. No. Está claro lo que piensa cada uno de la inmigración. ¿Creéis que va a haber islamización de España pronto? No. Ya se ha producido, es decir, de hecho ya se ha producido. No es que vaya a haber, ya hay una parte importante, hay una parte significativa de la sociedad española ahora mismo que es islámica, es decir, que está islamizada. Integración cultural. No es integración porque no se integran. Ni nosotros nos integramos en esa cultura ni ellos en la nuestra. Por lo cual no hay integración, Fran. Sí hay integración porque al final... No es integración.
La integración no es que seamos todos iguales. Es permisividad, no es respeto. Es decir, a mí que se pongan a rezar en la puta calle me da por culo. Es decir, que yo vaya a caminar por la puta calle y me encuentre 400 tíos encima de una alfombra, me cago en su puta vida. ¿Me entiendes? Eso no es respeto por nuestras costumbres. Que tiene el derecho que empiecen a sonar sus rezos o que empiecen a sonar la hostia, no, eso no es respeto por lo nuestro. No lo es. Derecho a realizarse y a saber, ¿no? No se puede coartar eso. No te quede ni... Mira, me está entrando la tos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el debate de hoy sobre inmigración y la primera parte del debate sobre la noticia que había salido hoy sobre Pedro Sánchez. Os doy las gracias a los dos por estar hoy con nosotros y un fuerte abrazo a vosotros dos en especial y a todos los que nos han estado viendo. Un fuerte abrazo a todos. Fran, encantado y muchas gracias por tu debate y un abrazo cósmico para todos y a cuidarse. Gracias, compañeros. Adiós a todos. Para Pedro Sánchez y su mujer. O su hombre, lo que sea. Chao.